Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta aliyah de la porción Choftim. Y esta porción nos habla de Deuteronomio capítulo 18, versículo 14, hasta el capítulo 19, versículo 13. Y aquí vemos cómo Moisés le advierte al pueblo de Israel a no escuchar a falsos profetas. Les anuncia que un profeta como él habría de venir y repasa las leyes con el pueblo sobre las ciudades de refugio. Cuando alguien cometía un asesinato por accidente, ese golpe, si era involuntario, la persona que había cometido la falta, o sea, el asesino, tenía que exiliarse a una de las ciudades de refugio para poder protegerse hasta que el sumo sacerdote que estuviera presente en el templo muriera. De esa forma, los parientes cercanos a la víctima no podían hacerle daño. Mas si éste abandonaba la ciudad de refugio, los parientes cercanos a la víctima tenían permiso de matar al involuntario asesino. Y esta porción es interesante que inicie con el anuncio de un profeta por venir, cuando en la última porción, si recordamos, el pueblo tenía la advertencia de no cometer prácticas paganas, de no aprender lo que esos pueblos que habitaban la tierra prometida hacían. Entonces vemos aquí cómo se da la promesa de un verdadero profeta por venir. Y la escritura dice así: el Señor tu Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Esto es, en realidad, lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber lo que se ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener eso en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Eterno no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. Entonces vemos aquí que Moisés le dice al pueblo que este profeta saldría de en medio de ellos. Y Moisés sabemos que estaba hablando por inspiración del Espíritu Santo, o sea, del Ruach HaKodesh. Y en ese momento se les estaba entregando la promesa de que vendría un profeta. Y primero Moisés dice que sería como él, o sea, como Moisés. Y que este profeta saldría de en medio de Israel. Entonces, esto solo significaba que iba a ser un israelita, uno de ellos. También les dice que a él van a huir, o sea, que la nación, el pueblo de Israel,
prestaría atención y escucharía a este profeta, y que él sería un mediador representando al Eterno ante el pueblo y representando al pueblo ante Dios. Y aquí hay un punto muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que habían dos figuras importantes dentro del pueblo de Israel que hacían un papel de mediación. En el caso del profeta, el profeta se basa en el hecho de que representa al Eterno ante el pueblo. Es decir, el profeta habla la palabra que el Eterno le da al pueblo. Pero el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, se basaba en el hecho, o sea, esta posición se basaba en el hecho de que el sumo sacerdote representaba al pueblo ante el Eterno. O sea, en el caso del sumo sacerdote, intercedía, presentaba lo que el Eterno necesitaba escuchar de parte del pueblo. O sea, el sumo sacerdote llevaba el mensaje del pueblo ante el Eterno, pero el profeta llevaba la palabra del Eterno al pueblo. Entonces, es importante este punto porque aquí Moisés les está diciendo claramente que ese profeta que se levantaría estaba representando al Eterno ante el pueblo, pero también iba a representar al pueblo ante Dios. ¿Qué significa esto? Que este profeta también sería un sumo sacerdote. Y sabemos que Yeshua es ese profeta que también es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Alguna vez hemos podido ver algunos que tratan de ser profetas en este tiempo? Pero la escritura nos habla de lo que es verdaderamente un profeta bíblico. Y un profeta bíblico es aquel que simplemente es una voz que el Eterno usa para revelarnos su voluntad. Muchos identifican a los profetas con el concepto de predecir el futuro, pero en realidad, hermanos, esa no es la esencia de su propósito. El profeta es aquel que habla lo que el Eterno quiere decir a su pueblo, ya sea con respecto al futuro, al presente y aún en relación al pasado. Vemos cómo la palabra para profeta en hebreo es Nabí. Pero también en la escritura hay otras dos palabras hebreas que son utilizadas para referirse a los profetas. Una de ellas es Joseph y la otra Roe. Y cada una de estas palabras nos ofrece una perspectiva sobre las funciones de los profetas. Nabí, de estas tres, es la más utilizada. Y se entendía por Nabí, como acabamos de ver, un portavoz autorizado del Eterno. Alguien que hablaba en nombre del Dios de Israel. Las otras dos palabras, Joseph y Roé, enfatizan el aspecto visual y revelador. Esto es, un vidente que percibe visiones divinas o recibe revelación del Eterno a través de sueños. Y a menudo el Eterno le mostraba algo de manera visual para así comunicarse con el pueblo y que ellos pudieran comunicar un mensaje o un acontecimiento que sucedería en el futuro. Así pues, Nabí se refiere más
al papel de los profetas como portavoces autorizados, mientras que Roé y José se enfocan en la forma sobrenatural en que los profetas recibían el mensaje del Eterno, viendo la revelación, ya sea a través de una revelación abierta, o sea, estando ellos despiertos, o en sueños. Y los tres términos, Naví, Roé y José, se complementan entre sí para proporcionar una descripción más completa de la manera en que funcionaba la profecía y cómo los profetas se relacionaban con el Eterno y con el pueblo, ya fuera a través de palabras audibles, visiones o sueños. El Eterno los autorizaba a hablar en su nombre. ¿Y cuáles fueron los principales mensajes de los profetas en la antigüedad? Bueno, el llamado al arrepentimiento, las denuncias contra el abuso religioso que dominaba al pueblo, advertencias de juicio, denuncias contra la injusticia, volver a la fidelidad del pacto, traían profecías mesiánicas, esperanza al pueblo. En resumen, los llamamientos al arrepentimiento, las advertencias de juicio, la denuncia de la injusticia, la exhortación a la lealtad al pacto, las visiones mesiánicas y la esperanza futura son los principales mensajes proféticos dirigidos a Israel y a Judá. El profeta, entonces, es un intermediario entre el Eterno y el pueblo. Solo habla lo que el Eterno le dice que hable. Y el pueblo debe obedecer al profeta. Pero, ¿aplica esto a todos los profetas? Sabemos que no, amados hermanos. Porque también aquí se está dando una vez más advertencia contra los falsos profetas. Y es interesante que también en la porción anterior, se nos da advertencia contra falsos profetas. O sea, Moisés, repitiendo esto, está enfatizando al pueblo que debía cuidarse de ellos. Porque los falsos profetas, como aquel que habla algo que Dios no le ha dicho, vendrían a distraer, a dividir y hacer que el pueblo de Israel se desviara de su propósito y por ende su relación con el Eterno. Y la consecuencia de escuchar falso profeta, amados hermanos, como hemos venido viendo, es muy seria. La pena es severa. Los falsos profetas, podemos ver que también la escritura está llena de advertencias sobre ellos. Y esto incluye también a los falsos maestros, porque causan daño a todo aquel que les escucha. Y la escritura no solamente nos manda a juzgar sus enseñanzas, nos manda también a juzgar su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y nos insta la palabra a apartarnos de ellos y evitarlos. Entonces, volvamos a la promesa de que el Eterno levantaría un profeta. La descripción de este profeta es algo que tiene que ver con la profecía mesiánica. Está hablando y dando testimonio de Yeshua como Mesías. Y Pedro señaló que él era el profeta prometido en Deuteronomio. Esto está registrado en Hechos 3, 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como a mí,
A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yeshua HaMashiach es el profeta enviado, es el Hijo del Altísimo, es la palabra hecha carne que nos habla todo lo que el Eterno ha dicho en su palabra, y a él debemos obedecer. Es por esto que Yeshua dijo claramente que él no había venido ni a abolir ni a cambiar la palabra, porque él es esa palabra. Yeshua dijo en Juan 14, 23 al 24, si alguno me ama, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos nuestro hogar con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Estamos oyendo la voz y obedeciendo la palabra de Yeshua. Si es así, entonces somos esos que Él dice que le amamos. Shalom, shalom.